Bueno, bienvenida, bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están, a los que van a estar y a los que nos van a ver en diferido. Bienvenidos a este viernes de Humanos en Bioexistencia. Todos los viernes tomamos un poquito más de conciencia, sanamos un poco más el universo y nos asumimos un poco más creadores de este universo. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha venido tu semana? De otro viernes de reunirnos para hacer esto tan hermoso. Y bueno, te he pasado por WhatsApp, ¿no? La propuesta para este viernes para ir a lo profundo, para contar un poquito todo lo que va surgiendo en la semana de nuestras vidas, ¿no? Que seguramente en algunos puntos se reflejen en cada uno que se acerque a escuchar y, y comprobar que el universo siempre es propio y que siempre es la creación que se está poniendo adelante para ese camino interior, ¿no? Para dar esos pasitos para el autoconocimiento. Y bueno, qué contar, ¿no? Digo, una semana linda, mucha introspección y con muchas cosas que van sucediendo y que se van presentando y que nos seguimos asombrando, ¿no? De aquello que sucede. Y digo, y para empezar, ¿no? En esto de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Este quién soy surgió en distintos momentos de esta semana, ¿no? Pero primero, ¿quién soy yo? ¿Yo soy Edgardo? ¿Vos sos Doriana? ¿O somos algo mucho más que eso? ¿Somos administradores quizás de identidades, de historias? ¿Somos la totalidad? ¿Somos un alma, o mejor dicho, un espíritu haciendo una experiencia? ¿Qué somos? Somos el todo desplegado, como escuché a Pablo Almazán decir en uno de los eventos de Costa Esmeralda, somos Dios experimentando el miedo, ¿no? Experimentando lo que es el miedo. Y para eso abrimos un tiempo destinado a procesar y a transitar cuestiones en las que vamos resolviendo esos miedos. Y que si no los resolvemos, nuestra continuidad es tan eterna que en algún momento vamos a hacerlo. Siempre nos vamos a encontrar cíclicamente con esos miedos, con esos síntomas, con esos eventos que nos traen aquello para trascender. Somos, creo que la identidad, ¿sí? Es algo posterior, muy posterior al propósito, ¿sí? O sea, la identidad es algo que viene después de lo que realmente somos, ¿sí? Vos fíjate que cuando uno tiene el concepto de identificarse con otro, con otra cosa, con un algo, porque la identificación nunca es de uno. La identificación siempre es de uno para con un otro, ¿sí? Yo me identifico con algo, nunca te identificas con vos mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lead, la identidad, no tiene, no existe, se construye, ¿no? Entonces, eh, y se construye de cosas que ya te fueron dadas, porque desde el momento biológico de tu concepción, vos provenís de dos gametos, uno de mamá y otro de papá, que se unen, y sí, y que esos gametos hacen un organismo, primer multicelular y después este bebé, pero esos gametos contienen información, tanto de papá o de mamá. Por lo tanto, tu identidad, la que hoy tenés, te es dada desde un pasado que viene de papá y de mamá, que a ellos se les fue dado, que al anterior se les fue dado, que entonces es como que somos tan nada, somos tan nada, que la idea, yo creo que el propósito es llegar a ser nada. Fíjate cómo se pone el cuerpo cuando uno habla de ser nada, de transformarse en nada. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Siente como un rechazo hacia esa idea.
qué hace que sientas ese rechazo de vida? Tu inconsciente, la parte biológica que te dice que si vos sos nada, no existís. Por lo tanto, no, si no existís hay muerte, entonces no, vamos a evitar ese lugar. Y, y yo creo, particularmente siento que voy cambiando todo el tiempo, como paseando entre las identidades que me forman, que, que que tengo como amalgama identidades que vienen de mi árbol genealógico. Y por más que yo me identifique hoy con otra cosa que no tiene que ver con mi árbol genealógico, esta identidad que yo estoy eligiendo sobre esto que no tiene que ver con mi árbol genealógico, en la historia está, de mi árbol está, porque si no, no la tendría frente a mí. Entonces, eh, yo pienso que soy esa nada, esa conciencia pasando entre las identidades y resolviendo distorsiones. ¿Sí? Creo que ese es el propósito y lo que viene a experimentar esta tierra, ¿no? En esta experiencia que hago biológicamente como Doriana Benicelli, pero que voy pivoteando, ¿no? Voy entre una identidad u otra, tomando, ¿no? Resonando de acuerdo a lo que va sucediendo en el ambiente. Exacto, porque en realidad Doriana sos para el que te observa. Que Doriana en realidad no es Doriana, es esa administración de datos que encima tomamos según que lee el Ujú, inconsciente. Vamos a tomar el paquete de datos referido a para resolver esto, ¿no? Y ujú, según la vida de ese paquete de datos, ¿no? Que son nuestros ancestros, lo vamos a vivir, ¿no? Quizás en Dharma o en Karma, o nos va a atravesar algún síntoma, quizás alguna emoción, quizás no entendemos qué está pasando ante lo que tenemos enfrente, pero que el cuerpo habla y nos sentimos quizás acongojados, angustiados, quizás nos viene un ataque de pánico, una fobia. ¿Por qué? ujú. Porque en realidad lo que estamos observando desata la- el despliegue de datos del pasado para poder resolver eso y afrontar esa situación. Y es excelente esto que traemos, digo, porque esta semana me pasó eso, en un momento sentirme totalmente angustiado, como paralizado ante una situación, ¿no? Me decís paralizado y en el Zoom te quedaste así como Me duro. quedé, Está la imagen, te juro, no, paralizado. hay un tema acá con, Con, hay- no, con la parálisis, claro. Ahí pero volví, sí. con una angustia interna que Ujú, le digo, no sé se me está pasando algo que no entiendo, no. Y agarré y me fui a mi habitación y dejé que salga esa emoción, porque digo, si la sigo comprimiendo como hacemos normalmente, cuando quizás no hacemos evidente que estamos enojados, que nos agarra una furia, o que ujú. quizás tenemos las lágrimas ante una situación, dadas las historias que portamos, me fui a la habitación y dije que salga eso y quién lloraba no lo sé, pero fue dejar salir una congoja de lágrimas, pero tan profundas, digo, ¿de qué pasado o qué aparente pasado me está pasando esto, ¿no? Pero digo, qué necesario poder expresarlo, dejar que salga, que el cuerpo manifieste eso, ¿no? A veces cuando, Son llantos muy justamente, antiguos. cuando compañeros por ahí cuentan que estuvieron durante un mes llorando, pero sin un sentido lógico de algo que esté pasando, sino que es como una manifestación del cuerpo, yo digo, wow, qué fuerte, ¿no? Un mes en esa situación. Y para mí fue una semana venir eso, ¿no? Había tenido mi consulta previamente, la semana anterior, Ujú, y fue ese cuerpo tratando de soltar ese llanto todavía que estaba ahí guardado, que no había salido, que posiblemente esté relacionado, ¿no? Con mi consulta, pero vaya a saber, porque lo importante también es leer el universo, lo que presenta para poder entender el desde dónde.
en qué Y momento estás, qué cuestiones pasaron en esa consulta, sobre qué historias anduviste, porque cuando uno va hacia el pasado a arreglar arreglar, no, a expresar lo que no se expresó en ese momento, ya sea propio o lo ancestral, se abren puertas y entras a procesar duelos que estaban bloqueados, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos de los duelos que procesamos quedan, o sea, que transitamos, quedan bloqueados en la negación, en la no existencia de eso que pasó. Hay un dolor muy grande, pero se tapa. No, no, yo continúo, sigo adelante por supervivencia, porque soy orgullosa, por lo que sea. Yo bloqueé una parte de mi dolor y ahí quedó en el pasado, ese dolor. Ese dolor siguió abriendo el tiempo. Y cuando vos vas hacia ese pasado, vas a esos lugares, expresás todo lo que no dijiste de eso, ¿sí? De eso que pasó, de eso que posteriormente fue un duelo. Y una vez que uno hace eso, se abre la puerta para que el duelo sea procesado. Y a veces no pasa, no lo estás procesando vos acá, sino que esta identidad va haciendo esos pasitos y vos no sabes por qué, pero entras en un estadio de llanto y quiero llorar y me salen y lo dejo salir y no sé por qué, pero yo solamente lloro. Y me salen las lágrimas y estoy manejando y no sé por qué, pero empiezo a llorar, escucho una canción y empiezo a llorar, voy caminando por la calle y empiezo a llorar. Y lo mejor que puede pasarte es dejarlo salir, dejar eso salir. Sí, porque es este ancestro expresándose a través tuyo, ¿sí? Esta identidad. ¿Por qué? Porque como sabemos, vos, tu vida no es tu vida de la identidad de Edgardo, tu vida es tu vida larga, incluye las identidades de mamá y papá, de los abuelos maternos y paternos, de los bisabuelos maternos y paternos y de los tatarabuelos maternos y paternos y seguimos para atrás. La identidad también incluye, o sea, esta vida larga incluye una identidad que tiene que ver con un inconsciente colectivo, familiar, del pueblo, del país, o sea, tu identificar, tu identidad, ¿sí? Todo lo que vos sos hoy incluye una vida larga. La identidad tuya de hoy está metida ahí dentro. Entonces, cuando alguna de tus identidades de vida larga se expresa, ¿sí? Y no es porque uno dice la canalizo, no, 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 vos sos eso. No, no es que canalizás y que te llega, ¿sí? Eso no llega, eso está en vos. Eso lo escuchaste, que es otra cosa, no es que llega, sino que lo escuchás, porque está hablando siempre en vos. Entonces, desde no es todos los... todos datos, ¿sí? Vos imagínate que con la ciencia al día de hoy solamente se ha desglosado del ADN un porcentaje muy mínimo. ¿Sí? De los datos que posee el ADN en sí, el desglose y el análisis y todo lo que es la investigación. Han descubierto muy pocos cromosomas, muy pocos, ¿sí? De esta cadena de ADN se han descubierto muy pocas cosas. Comparado con lo largo del ADN, un porcentaje de un 10% y me arriesgo a decir como mucho, como qué es lo que se ha descubierto. Y todo ese resto de datos que hay ahí son tu historia. Cada nuevo cromosoma que encuentran que es de una enfermedad, es una historia, no es un cromosoma de enfermedad, es una historia ahí. Entonces, vos sos tu vida larga. ¿Sí? Entonces, de estos ancestros de vida larga, cuando uno se expresa, ¿sí? Sos vos expresándote. Por eso está muy bueno darle esos lugares. Sí, vos sabés que esto es algo que me venía pasando ya hace mucho, previo a pandemia, te estoy hablando, Ujú. eh, y 2019, no, ¿qué más? Creo 18. que, Ujú, y no comprendía qué era lo que me pasaba. Y de hecho ujú. tampoco dejaba que salga eso que me estaba sucediendo. Porque digo, bueno,
uno no entiende, ¿no? Y hoy con esta conciencia puedo comprender que, bueno, cuál grifo abrí de identidad para que empiece a salir esas emociones que estaban ahí, que trabadas, que no se permitieron expresar, ¿no? En este juego del otro existe, ¿no? Eh, pero es maravilloso porque luego de eso fue como, oh, che, me siento mejor y tengo la mente más clara, sé que tengo que hacer, Claro. ¿no? Es bueno, después infinidad de señales que aparecen, que te van indicando como destellos, ¿no? Bueno, esto que estás pensando, mira, este sueño, ¿no? Porque estamos continuamente manifestando, ¿no? Digo, cuando soñamos, ¿qué soñamos? ¿No? Hay mucha simbología, mucho arquetipo ahí desplegado que nos Es sirve para tu. en los sueños es el idioma del inconsciente. Claro, Del tal cual, inconsciente, el inconsciente, que es el todo, ¿sí? Puesto sobre la mesa y decimos, che, ¿qué es lo que tengo que crear en base a lo que has vivido en el día y en base a lo que vas a vivir en los próximos días? Y lo vuelco todo ahí. Descubrí, yo te hablé, yo ya te conté la vida entera en ese tal- instante. Entonces uno lo que hace es buscar los arquetipos en los sueños. exacto. Es el idioma del inconsciente. Ujú. Estoy consciente. Y bueno, así más o menos fue arrancando, digo, la semana. Arrancaste Eh, allá arriba, filosofía, pero ¿ay, ¿qué somos? no, no, Vamos a eso, tener que mantenerlo eso en el transcurso. Sí, sabemos que solo sí, fluye. tal cual. Sí. Siempre hay Ujú, los que hacen que uno tenga que contar, desde dónde, qué historia se presentó en la semana como para transmitirla, para ese otro que está ahí mm, pueda, che, a ver, esto me resuena, a ver, y desde dónde estoy creando eso, porque es así, ¿no? De hecho, esta semana tuve una charla donde ujú. alguien enviaba, che, no, sí, pero yo le digo que vea el video, esto que el otro, le digo, sí, todo hermoso, le digo, ahora fíjate vos para qué estás, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Eh, Claro. Es que es no un, es Fíjate fíjate por qué tanta insistencia tenés y gracias por lo que me estás trayendo porque me seguís sí. confirmando el sentir que tengo con respecto a algo que está en mi universo y lo estoy postergando, ¿no? Y se trata Ujú, de eso, porque, digo, más allá de que nosotros le vamos a decir, bueno, fíjate para qué estás creando esto y bueno, a ver, si está en mi universo esto es para mí y el desde dónde y cuáles son las pinceladas y la confirmación de que un síntoma viene a despertar, te viene a, sa- ujú, te viene a sopapear para qué para que te metas un poquito para adentro, para que hagas un cambio en tu vida, para que ejerzas ujú, ese poder de creador que ni siquiera se te fue dado, sino que es tuyo, propio, es interno, desde la misma existencia que estamos haciendo, para ejercerla y alinearnos con la vida en esa evolución, en esa profundidad, en en el sentir las emociones, ¿no? Pero experimentar principalmente la felicidad, el amor, la paz, más allá que vamos a experimentar otras en este camino, que son las que nos van a ir indicando por dónde tenemos que ir, pero acá lo importante es lograr esa paz interna, ese amor, ese sentir con la totalidad. Es, ¿qué es lo que se siente cuando uno sana? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Porque cada uno que va a consulta lo vivencia desde otra manera, de maneras diferentes. El común denominador en todas las personas que van sanando su vida entera y van volviendo a tener una vida plena, volviendo su vida en la dirección más óptima de la naturaleza, eh, se siente paz, ¿sí? Se siente un amor que va más allá del amor platónico como se lo entiende, sino tiene que ver más con una comprensión de la totalidad, ¿sí? Yo comprendo para qué está esto frente a mí. Si bien
a veces dependiendo de los afectos, ¿sí? Sí, dependiendo de cuán cerca esté lo que está sucediendo de los afectos y me afecte, con lo cual tome las decisiones de expresar esas emociones, etcétera, pero luego el descubrir para qué puse eso en mi universo, cuando yo me asumo creadora, descubro para qué puse esto en el universo, ¿no? Es wow, es sonreír ante lo que la gente no consciente, ¿sí? Gente que no experimenta conocerse a sí misma, ¿sí? Lo vería con horror. Y uno que es consciente mira las historias desde y se sonríe, ¿sí? Diciendo y sonriéndose, ¿no? Wow, entiendo para qué puse esto en mi universo. Y lo tengo acá, ¿no? Una explosión de gas en un departamento a 3 cuadras del gimnasio al que voy, explotó un departamento por una pérdida de gas. Tiró gran parte del departamento, las paredes, era un edificio. Y digo, ¿para qué puse esto en mi universo hace unos días? Y fíjate cómo vino, o sea, ataque de pánico, a los 2 días la explosión de gas, tuve mi consulta en el medio, ¿sí? Y qué cuestiones se fueron moviendo en base a eso. Y en mi historia hay un dolor muy grande justo por el personaje por el cual pasé de mi árbol en esta semana, que tiene que ver con la pérdida territorial, con la entrega del territorio para saldar deudas, ¿sí? Por robos, por estafas, ¿sí? Y, y trabajamos un montón ahí, en ese lugar, descubrí un nuevo abuelo. Yo tengo un nuevo abuelo paterno, es totalmente diferente al que conocía. Y cuando estuve ahí pude abrazar esta identidad y sentirla tan cercana y sentir eh, que claro, había perdido su casa porque era una persona súper emprendedora, era una persona que no la frenabas con nada, era una persona que tenía un empuje y siempre llegaba a un punto y se fundía, ¿no? Y volvía a resurgir, llegaba a un punto y se fundía. Y en una de esas inversiones que hace diversificando su trabajo, eh, lo roban y él pierde todo ese dinero de la inversión y tiene que pagar a los proveedores, entonces tiene que entregar una casa a estrenar que se había construido. Comprendí tantas cosas en ese momento, tantas cosas que tienen que ver con mis mudanzas, a mis casas nuevas, con cuestiones que tienen que ver con las casas en perfecto estado, completas, terminadas de construir, que no llegaban nunca, porque claro, de llegar iba a tener que entregarla después como deuda, ¿no? Y, y acabo de tomar conciencia que no es solo casa, sino los vehículos también me pasó lo mismo. Bueno, y a lo que voy es que estando ahí, yo rompí una casa en mi creación, exploté una casa, ¿entendés? O sea, hubo una explosión, una mujer salió herida, está internada, pero está progresando, o sea, no tiene heridas graves, está bien. Pero a lo que voy es, en mi universo, en mi creación, yo exploté una casa en reparación a eso que trabajé. Rompí todo en esa, ¿no? En esa escena de descargando las emociones salvajes. Y yo creo en mi universo, explosión. ¿De dónde sale de mí? O sea, como justo 2 días después, un día y medio después de la consulta. ¿Cuándo había sido Un la... día y medio. Yo tuve la consulta al día y medio, eso. ¿Cómo logro eso? ¿Sí? ¿Cómo, desde dónde, de dónde sale? ¿Por qué no fue antes? ¿No? ¿Por qué no fue mucho después? No, porque fue cuando tenía que ser, porque es parte de mi creación. Cuando uno empieza a observar la realidad desde este lugar de creador, llega a esa instancia de paz. La mayor parte del tiempo está observante de su propia creación. Si nos transformamos ¿no?
hiladores de la conciencia, ¿sí? ¿No? Somos hiladores, vamos hilando, hilando, porque tenemos todo una parva de, ¿viste el hilado de la lana de las ovejas, ¿no? Tenemos una parva de lana de ovejas así todo hecho nudos, y lo que hacemos es desmenuzarla y con un uso vamos dando, haciendo todo este hilo con el que vamos a tejer la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a observarla, empezamos a trabajarla, empezamos a trabajar en nosotros y eso hace que este hilo sea como más fuerte, ¿sí? Más brillante, más, ¿sí? Y creamos una realidad, ¿sí? Tejemos un tapiz de realidad que es brillante. Y no existe la queja, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale de vos. Es imposible que te quejes porque ¿cómo te vas a crear de lo que vos estás, te vas a quejar de lo que vos estás creando? Tal cual así. Vos sabés que esta semana que atendí a una consultante que, bueno, viene trabajando ya hace es la octava consulta y bueno, su universo también viene colapsando, vienen sucediendo cosas, reparaciones inmensas, Mm, porque inmensas reales, mm, eh, donde ella la encuentra en un estado de paz y en la última consulta me dice, en otro momento de mi vida hubiera sido totalmente trágico lo que está sucediendo. Porque bueno, pasó que en esta reparación su madre se quiebra el fémur casi a la altura de la cadera. ujú, Eh, es una perfecta reparación para lo que habíamos trabajado hacía un tiempo. Y bueno, de hecho había escuchado el video de Pablo que hablaba del fémur, bueno, y qué representaba. Y cuando yo le iba a empezar, dice, sí, sí, ya sé porque lo estuve viendo. Bueno, ahí tocamos un mm. poquito más de profundidad, ¿no? Y lo que representaba y por qué la reparación. Y por qué sucede la reparación y esto de que cuanto más guardamos un dolor, cuanto más guardamos un secreto, cuanto más guardamos una incomodidad, cuanto más nos ponemos en incoherencia, luego las reparaciones se producen de manera fuerte. Digamos, es como que todo se desestabiliza, ¿no? En algún punto. Y bueno, su madre pasó por eso, le internan, a la semana tiene un episodio cardíaco. Ujú, Y dice, y la verdad que yo me encontré, pero transitándolo, sí, desde las lágrimas, porque es mi mamá, pero en mm. paz, sabiendo sabiendo que es primero una reparación y entendiendo que, bueno, que en algún punto todos vamos a trascender, vamos a dejar este cuerpo biológico, pero sí desde el lado de esa paz interna. Y es eso lo que empieza a suceder a medida que vamos avanzando en nuestras consultas y en el autoconocimiento. Empezamos a observar el universo de una manera particular, donde en, en vez de que el tiempo se ponga en función de eso que está pasando y que colapse y se lleve todo el tiempo de la vida de uno, en realidad el tiempo se hace mucho más extenso porque uno puede observar internamente el proceso, ¿no? Desde lo que pienso y lo que siento, va en otro ritmo, no va en el ritmo de esa desesperación que me focaliza y me hace poner mi foco todo en eso. Nos hace poner un Que foco mucho además, eh, sí, acertado. no solo acertado, sino que uno es tan consciente de que eso sale de mí, que, que si bien hay emociones que te abrazan porque precisamente se trata de afectos, ¿sí? Que cuando uno las expresa, vos las podés expresar igual, pero no por eso dejas de ser una persona consciente que sabe que está poniendo esto frente a sí, porque quizá ya no necesite en su universo personas sufrientes, ¿entendés? O ya no necesite en su universo personas de las que hacerse cargo. No sé cuál será el síntoma que esté trabajando, pero por ejemplo, son personas que
¿no? Que empiezan a crear una realidad donde te encontrás de frente ante la posibilidad de que esto cambie, de que esta persona deje de estar en plano físico y pase a estar, vuelva a mí, le llamo yo, ¿no? Vuelva a mí. Si salió de mí, vuelve a mí. Y, va a volver a vos en el momento justo, en el momento exacto, después de haber sanado y trascendido, porque lo que significa es que cuando vos sanas, es que ese código ya no lo necesitas más en tu universo. Y Y o sea, es que en el momento que tiene ese episodio cardíaco, justo estaba en el hospital porque estaba esperando que lleguen los elementos para la operación. Así que inmediatamente la atendieron y no pasó nada. No pasó nada, digo, sí, pasó por ese episodio cardíaco, que yo digo que perfecto porque eh, en el relato de ella era, no sabes la cantidad de gente que se está ocupando de ella. Y yo digo, wow, exacto, eso es re el pasado, sí. digo, ¿quién Sí. siente ella que vuelve, que se produce ese episodio cardíaco, ¿no? ¿Quién reaparece? Bueno, de hecho, digo, todos los movimientos, Recuperó un territorio ahí. realmente, Exacto. por eso la preparación. Mm. Eh, Y digo, no solo eso, sino que está polarizada en masculino. Una mujer claro, no tendría un infarto de estar polarizada en femenino, a su esposo con un montón de chicos siendo joven. Imagínate si no se ¿no? tuvo que masculino. Sí. Totalmente desde ese lugar. Ujú, Eh, y previo a la consulta que tenía ella, eso había sido hace una semana, vuelve a tener un episodio, pero bueno, también la vuelven a llevar y demás. Yo digo, cuánto movimiento que está haciendo, ¿no? Y las reparaciones, pero llevadas de una conciencia donde, no, yo estoy tranquila, bueno, evidentemente lo que está pasando en algún punto me afecta, pero no desde el lugar donde me hubiera afectado antes. Y sé que ahora voy a ujú, viajar, me voy a organizar para viajar, estar un tiempo con ella allá, eh, acompañándola, pero de un lugar de una tranquilidad, pero no solo eso. Y esto que yo le decía es, acá hay una parte que es desde el egoísmo de primero me cuido yo, donde ella, todo su universo, le decía, no, vos andá a hacer eso que estás haciendo, que era la consulta en mi existencia consciente, vos ujú, ocupás. Después, cuando termines, hablamos, ¿no? Como que todo su universo diciéndole, bueno, es momento de ocuparte de vos y de que trabajes eso profundo que está haciendo que el universo cambie, ¿no? Más allá de las cosas que suceden, ¿no? Esas reparaciones que no queremos pasar por ahí, pero que cuanto menos trabajamos en nosotros, los síntomas van a explotar de una manera en nuestra realidad que, si digo, qué beneficioso sería, y hoy a la mañana me siento a tomar unos mates después de levantarme, y había unas hojas de mi hijo sobre la mesa, desplegadas ahí, y había, no sé si una se me había caído o qué, y me observo, digo, ¿no? Y que si el universo no saldrá de uno, ¿no? Y, ujú. Sí. uy, me pasa la, me pasa por el cuerpo que Mm, hablaba de intestino delgado, totalmente relacionado con la diabetes, ¿no? Desde donde se claro. procesa. Bueno, y yo pensaba, digo, más allá de que, bueno, todo lo que nos dan en el colegio, que nos hacen crecer desde el conocimiento y demás, pero digo, tengo que empezar a crear un universo mucho más centrado en el autoconocimiento que en el conocimiento que está por fuera de eso. Porque yo digo, ¿de qué le puede servir a un chico que le expliquen qué alimentos se procesan en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion? Ujú, Y en realidad ese alimento que va a procesar esa parte del cuerpo está totalmente atada a historias y emociones que estamos transitando. Y que si esas emociones y esas historias no están puestas sobre la mesa, no están desplegadas ahí para ser observadas, esa parte, por más que digan, bueno, acá procesa tal alimento de tal manera, los ácidos, que esto, que el otro, no va a funcionar como dice en un papel. Que es mm, excelente ese conocimiento, pero digo, qué carente de sabiduría
Digo, no, bueno, tendré que trabajar más en mí para empezar a crear un universo Porque, donde se enfoquen más en, che, mirá, todo esto, ujú. si pasa, todo esto que está acá, y no va a funcionar como acá te estoy diciendo. Porque ¿de qué me sirve saber que el hidrato de carbono digo, no, digo, obviamente que ahí uno va Pero es que despertando. esto te fue puesto acá para vos, Obvio, ¿entendés? O sea, se bueno, cayó esa hoja con el intestino para vos, o sea, con la historia del intestino delgado, o sea, mi hijo está aprendiendo un conocimiento que desde donde yo lo trabajo no es tan real, no sirve lo que estoy haciendo. O sea, no sirve lo que están haciendo, lo que está haciendo mi hijo. Esta sensación, digo, no, no es que no sirva, porque sirve, o sea, porque por algo necesita tu hijo el conocimiento sobre el intestino. ¿Sí? O sea, ¿para quién? Para papá. ¿No? Quiero saber lo que me pasa, ¿por qué? Porque mi papá está sufriendo tanto que yo voy a obtener el conocimiento como para solucionar ese sufrimiento que hay a través del intestino, a través de la absorción de los alimentos. Eh, pero a lo que voy es, ¿no? Esta cuestión que sale de vos, ¿sí? Y acá a mi hijo le están enseñando cosas que no son, ¿sí? O cosas que no son verdad, o cosas que me ponen a mí en un lugar de, ¿no? De competencia respecto a los saberes de mi hijo y de los míos. ¿Sí? Como me ponen en un lugar de decirle, de tener que decirle a mi hijo, che, eso no es cierto, ¿sí? O tener que decirle, che, hijo, bueno, pero no, prefiero decir, ¿de qué sirve esto? No, no les va a salir mal, porque me pone a mí en un lugar donde, che, lo estoy llevando a que aprenda nada. Lo estoy mandando a un lugar donde no siento que vaya a crecer. Donde, o sea, pero ¿quién lo está mandando? ¿No? ¿Por qué está yendo ahí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Y te pone, primero, doble conflicto. ¿Por qué? Porque primero está aprendiendo lo que tiene que aprender para vos. ¿Sí? Porque para vos. Segundo, que te pone en este lugar de esta dicotomía, se lo estoy mandando yo al aprender algo que no le sirve, ¿sí? Y segundo, que lo pone a él a aprender algo que, ¿no? Quizá te lleva a tener rispideces, ¿no? Porque vos vas a plantear una verdad y te vas a decir, no, 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 a mí me enseñaron esto y esto es lo válido, ¿no? Entonces por ahí, para el que lo estudia es válido, digamos, claro, uh-huh, uh-huh, la base, ¿no? Que cada uno, lo que observa es válido para cada uno. Después se verá, claro, ¿no? pero vos lo observaste eso. Tal cosa. Ay, vos lo estás observando. Sí, Sí, es perfecto, porque aparte vengo de una semanita así donde claro. me encontré Mm. ante estudios con médicos, donde ¿Me entendés a lo que voy? O sea, ¿entendés para qué? para, ¿no? Digo, Ujú. comodidad absoluta, donde, bueno, dije acá, evidentemente tenés, Edgar, que hacer un cambio en tu perspectiva. Y vos fíjate lo perfecto del universo. Vamos a ese tema tan lindo. Y no, no es que no me quiero ir de acá, ¿no? Que es tan maravilloso, pero está relacionado completamente. No, pero además es ir hilando toda la temática de lo, no sé qué, Fue perfecto, porque esto apareció hoy a la mañana, ¿no? Ni siquiera lo teníamos en el detalle de en lo el que íbamos a ver listado. en el listado. Sí. Eh, bueno, una vez por año me hago todos estudios cardiológicos para ver cómo está cada una de mis partecitas, como para, bueno, prestar atención, ¿no? También lo que tenemos que trabajar y el desde dónde, ¿no? No dejar nada librado al azar. Y bueno, con la diabetóloga ya hoy tenemos una relación de prácticamente amigos, una charla que es muy amena, muy desde, bueno, a ver, ¿y vos qué querés hacer? Bueno, vamos viendo, te voy acompañando en esto, che, mirá que si no baja el valor, bueno, quizás tengas que tomar algo. Sí, no, todo bien, pero vamos, dejame un tiempito para ir procesando, a ver cómo mi cuerpo se manifiesta. Bueno, vamos desde ese lugar, ¿no? Trabajando. Qué mejor que tener un médico que te acompañe y que te pregunte cómo estás, digo, ¿no? Eh, eso. La- por un lado eso, ¿no? Digo, bueno, voy al cardiólogo, un cardiólogo que ya había ido, había cambiado el cardiólogo que tenía, que en la primera entrevista, bueno, me toma la presión, me dice, che, tenés la presión alta. Mm. Ya ahí, digo, bueno, me mandó a tomar ahí,
Lotrial, yo Ujú. reducí la dosis al mínimo y con esa dosis estaba bien. En realidad me dice, che, ¿no estás tomando? Mi diabetóloga me dice, no, pero lo que estás tomando no es nada. Vos la presión la tenés bien, entonces, si vos estás tomando eso y tu presión está bien, no necesitas pastilla. Listo, la saqué. De hecho, me dice, Presión de mirá, bata blanca, les llaman. esa fue ¿No lo presión de... sabías? Yo me sentí incómodo, sí, no, la tenía muy clara. Ahora, Vos fíjate sí. esto, me dice la diabetóloga. Dice, la presión se toma así. Vos tenés que estar con los pies en el piso, sentado, esperar 10 minutos y a los 10 minutos tomas la presión. Vos no puedes venir así, pum, pum, me toma la presión y no te va a dar nunca bien esa presión. ¿Por qué? Porque vos venís Mm. nervioso, venís por ahí corriendo, estás en movimiento, menos después de comer, menos después de hacer un ejercicio, tenés que esperar un tiempito para, ¿no? Un montón de cuestiones. Yo digo, wow, tremendo esto que me está diciendo, porque mi directora me está transmitiendo esta información tan valiosa. Y este Mm. doctor médico me había tomado la presión sentado en una camilla donde mis pies no tocaban el piso y me la tomó apenas había llegado. Entonces digo, che, acá hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Y yo entiendo que el sistema médico hoy está planteado así, son 5 minutos tu consulta, entras, a ver qué tenés, pum, te doy una pastilla, listo, ¿no? O el que creo yo. Está en uno después empezar a cambiar, ¿no? Y Pero esto que me traes es maravilloso, porque me tocó claro, el mismo médico, te digo. O sea, no es el mismo, pero me tocó el mismo. exacto, voy, y no me quejo del médico, pero digo, voy, Mm. ya su aspecto, digo, bueno, si vos me hablas de cuidado, ¿dónde está tu cuidado, no? Obviamente que sabemos que el que no trabaja en sí va a tener síntomas que están ahí a flor de piel y en evidencia. Bueno, apenas llego, digo, no, vengo, ¿cómo andas? No, bárbaro. No, vengo para hacerme el chequeo anual, esto que lo vos sos diabético. Digo, no, no, no soy diabético, yo soy Edgar y transito una diabetes, le digo. Ya entré plancha al pecho, ¿no? Digo, entré en un formato de pará. Vamos a adecuar el vocabulario, porque, digo, primero, no soy diabético, yo soy Edgar y en realidad mi cuerpo manifiesta una diabetes. Entonces, bueno, ya arrancamos ahí, medio que se quedó Mm. porque sorprendió que alguien le responda de esa manera. Bueno, me dice, bueno, a ver, esto que el otro, ¿cómo anda? ¿La presión? No, la presión bárbara. Le digo, mirá que dejé de tomar la pastilla. Ah, sí, sí, le digo, a ver, pará. Digo, mirá, el otro día con la directora me dice que tenés que esperar 10 minutos para tomar la presión y que esa es la presión real, que la del momento no. Ah, sí, 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 es verdad eso, tenés que estar 10 minutos, que esto, que el otro. Pasaron 2 minutos y me dice, bueno, a la camilla, te voy a tomar la presión. Yo aparte ya sabía, digo, me va a dar alta porque yo estaba nervioso, estaba incómodo, bueno, un montón de circunstancias que digo, y aparte me la estás tomando apenas llego. Vos no sabés de Ujú. dónde ir corriendo. De hecho, me había olvidado que tenía turno y salí corriendo de casa, imagínate. Previo a prepararme la comida, así que ya fui en incomodidad absoluta. Y me dice 13:06. Me dice, pero vos me decís que te baja. Digo, sí, me siento 10 minutos como corresponde y esta presión está por debajo. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, a ver, no, los estudios te dieron bien el año pasado, así que no te los voy a mandar de vuelta. Digo yo, ¿qué hago acá? Digo, tengo una Mm. pregunta. Para todo eso, antes me dice, no, porque no sé qué fue lo que yo le dije, que le hice acordar, que ya habíamos tenido una charla donde él había supuestamente disertado con biodecodificadores, no sé con qué, digamos, con qué referente de qué corriente. Y me dice, no, un paciente mío, que esto, que lo otro, que hace meditación, que fue a la India y me trajo un rosario de la India, bendecido por no sé quién, sumergido en las aguas del, no me acuerdo, del río, de ahí de la India. Y yo lo observaba, ¿no? Lo que me decía, ¿no? Como me hablaba de una conexión, que cada uno pone su conexión donde quiera, ¿no? Digo, qué piedrita te va a hacer bien, después vemos el resultado, cómo te fue, ¿no? Si te trae paz y tranquilidad. Digo, primero me hablas de un rosario, que esto, que el otro, y cuando lo empiezo a poner incómodo, no sabía ya qué decirme, porque dice, bueno, acá veo tus estudios, dice, la lipoproteína A te dio alta. Pero el colesterol, lo tenés por las nubes. Pero, no, pero, y cuando yo empiezo a decir, pero sí, pero, a ver, eh, vos dame tiempo a mí que yo esto lo voy a bajar.
vamos a tratar de no tomar una medicación por tomarla. Y ¿cómo están esos valores? Me dice, ah, no, pero acá el promedio está bien, así que vamos a dejarlo de lado eso. Ya ahí digo, ¿qué pasa acá? Pero la lipoproteína, esto es genético. Esto tu papá, tu mamá te lo heredaron de sus padres, esto que el otro. Digo, mirá, te voy a contar algo. Permitime contarte algo. Justo ese mismo día había atendido a esta chica, que es la que se sanó de cáncer de mama. Digo, mira, recién vengo de atender una consulta a una chica que tenía un cáncer de mama glandular y a través de la atención en consulta ese cáncer desapareció. Vos me decís que esto... No, dice, yo entiendo que hay cosas que son emocionales, pero esto no. Se puso tan incómodo que me terminó diciendo Mm. eso. Tómate 3 meses, fíjate, dice, no, yo sé que a veces el colesterol con una pastillita omega 3 con aceite de pescado, el colesterol lo bajan con más colesterol. Digo, bueno, evidentemente no es el lugar donde yo tengo que estar, ¿no? Digo, esto es bien, digo, el médico no tiene la culpa de nada, digo, es mi creación perfecta para tomar Y le conciencia. preguntaste, o sea, el nombre. Pablo saca, no sé qué video que escucho de Pablo, donde habla, dice, si vas a ir a un médico, fíjate cuál de los médicos es el mejor para vos. Googlealo, preguntar a la inteligencia artificial. Y cuando hagas el contacto con el médico, decirle, ¿usted cómo se profundiza? ¿Cómo experimenta? ¿Cómo crece en esto? ¿Utiliza la inteligencia artificial para ver resultados, para comparar, para seguir profundizando, creciendo? Si el médico te dice que no, no vayas a ese. Buscate otro que sea alguien que esté en un camino de crecimiento, ¿no? Eh, porque es así, es la misma evolución. Y digo, que perfecto porque el universo se despliega de esa manera como confirmando el sentir de uno de decir, che, no, yo ya sé por dónde tengo que ir. Mi primer consulta es, mínimamente es, ¿qué opinas de las 5 leyes biológicas de Hammer? Y ahí después de ahí, Mm, porque claro. con la certeza y con lo que nosotros vemos en consulta, ir a un profesional, por más bueno que sea, digo, ¿no? Y que está bueno, porque a veces uno sí necesita un profesional que, bueno, no considere todas esas cosas y necesitamos operarnos, bueno, me tenés que operar, después veremos, ¿no? Pero digo, eh, cuanto más nos cuidemos desde otro lugar y vayamos como acompañando nuestro propio proceso con gente que tenga esa cabeza abierta, me parece que vamos a ir fluyendo de otra manera, ¿no? Y creando esa conciencia colectiva donde vayamos creando ese universo que tanto deseamos. Esa es por ahí. No solo en eso, sino que tendrías que haber, no, digo no el tendrías, no, el hecho de valorizarte, es decir, apenas llegaste y viste que no es coherente lo que dice con lo que hace, me voy de acá. Sí, me tenés que haber levantado. ¿Me entendés? Porque digo, ¿no? Lo estoy viendo ahí, que está, no sé, qué sé yo, que me habla de la hipertensión que hay que medicarla, que tengo que cuidarme, que no tengo que comer esto y está así, ¿no? O está todo así, ¿no? Lo ves en las caras estalladas de lo hipertenso. ¿Entendés? O sea, ¿vos llevarías a tus hijos ahí? No. No. Apenas lo ves, Ay, ¿entrarías con tus hijos a ese lugar? No. ¿Entendés? No, entonces me voy yo de ahí. mm, Sí, y no solo eso, sino que fue maravilloso, ¿cómo dijiste? Lautaro, no, Leandro. Leandro. Eh, Leandro, y buscarlo, ¿sí? Buscarlo, porque el que a mí me tocó hizo exactamente lo mismo que vos, ¿sí? Nada más que pi- me pidió una presionometría, ¿sí? Y me tuve que llevar el aparato todos los días en casa y nada, vio que tenía la presión normal. Cuando yo le dije que era presión de bata blanca, porque solía ponerme incómoda frente a los médicos, que justo estaba con estudiantes que estaban haciendo sus prácticas, ¿sí? Estudiantes de cardiología que estaban haciendo sus prácticas. Y en esas prácticas, él
me dice a mí, me pide a mí los análisis, porque yo le dije que me estaba haciendo chequeos generales, entonces me pide a mí los análisis, y cuando recibe los análisis, encuentra los análisis, viste, más que impecables, o sea, todos, absolutamente todos los valores, ¿sí? Entre la normalidad, ¿sí? Lo consideran Azúcar, colesterol, todo lo que es glucemia, todo lo que es hormonal también. Creo que tenía un punto arriba la THD, algo así, que es la de tiroides, ¿sí? Y que desde la medicina por un punto no hacen absolutamente nada, o sea, te dicen, nada, es un punto y bueno, es algo que yo tengo que revisar. Y entonces lo que dice este médico en el consultorio, que también tenía su cuestión física, que no iba tan de la mano con la cardiología, ¿no? Y, en este lugar en el que estaba yo, me sienta, me toma la presión y tenía 14,8. Pero obviamente sentada en la camilla, con los pies colgando, ¿sí? O sea, ¿me entendés? Y bueno, donde y además apenas entré. Entonces, mientras le dice a los otros, ¿no? Le pide que me tomen la presión y le dice, ¿saben cuál es la dificultad? Hablándole a ellos, ¿no? A mí, haciendo caso de que yo estaba ahí, les dice a los estudiantes ¿qué consideran de la presión de bata blanca? Y no, que es una presión, los chicos diciendo que son los nervios frente a los médicos, que la autoridad, y él dice, no, la persona que tiene presión de bata blanca es hipertensa. ¿Entendés? O sea, es hipertensa ya, porque no puede ser que frente a los médicos se le dispare la presión. Entonces dice, ¿saben qué es lo difícil de tener estos análisis en una persona así? Que hay más riesgo, dice. ¿Por qué? Porque parece que está bien tener sobrepeso, porque yo tenía sobrepeso en ese entonces, lo sigo teniendo, pero menos cantidad. Entonces, o sea, como que entre todo, o sea, che, estoy ahí, no, 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 corta un bueno, poquito. claro. Entonces yo dije, ¿qué hago acá? ¿No? Entonces en un momento me dice, no, tenés que hacerte este estudio, que no, me pasa para hacerme un estudio, y me voy, pregúntame si volví. No volví, con él no, voy a encontrar otro, sí, que me haga. ¿Por qué? Porque después entré en un conflicto de diagnóstico. Yo tuve que hacer descarga con este, por sí, porque, porque él me dijo que por el electrocardiograma yo tenía un agrandamiento de válvula no sé cuánto, ¿sí? Y que eso se debía a la hipertensión. Entonces mi cabeza empezó y en un momento entro en un estado de pánico y voy al hospital, a la guardia, ¿sí? Del hospital, el hospital Buquer Roldán de acá de Neuquén, que son maravillosos los médicos ahí, y me reciben en el hospital y me toman la presión y tenía 21, o sea, de la angustia que tenía y del ataque de pánico que estaba transitando. Entonces me ponen ahí en observación, entonces le cuento qué era porque me preguntaron desde lo emocional cómo estaba, qué me había pasado que me sentía así. Nunca me dijeron qué comiste, me entendés, me decían, no, ¿qué te pasó que estás así? A ver, ¿te pasó algo en casa? ¿Tuviste alguna discusión? ¿Me entendés? Sí, desde el inicio abordaron la parte emocional cuando llegué allí al hospital. Y le conté qué era lo que me había pasado y que realmente sentía miedo. Me dice, a ver, traemos, y me trajeron, me hicieron un electrocardiograma ahí, y me lo miró el médico, el cardiólogo del hospital, y mira, me dice, Dori, esto está bien, o sea, no tenés nada, no me da ningún agrandamiento de válvula, no sé qué, pero acá no tenés nada de eso. ¿Sí? Y ahí es donde, ¿no? Donde sentí, dije, yo tengo que hacer esto, yo tengo que romper estas almohadas, tengo que sacar toda esta emoción que me quedó del enojo, porque yo entré en un estado por un conflicto de diagnóstico, porque alguien dictaminó sobre mí qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal. ¿Entendés? Entonces,
desde ese lugar, yo elegí, ¿no? Desde mi creación, darle autoridad a él. ¿Cómo se llamaba este médico? Pablo, Pablo tenía Ferreira, sí, apellido. pero tenía tenía un apellido, claro, obviamente, pero no solo porque yo también tengo otros Pablos en mi vida que no es Pablo Almazán, ¿me entendés? Pero lo que pasó es que esta autoridad, ¿sí? Fue categórica, ¿no? ¿No? Totalmente desvalorizante y todo, y dónde yo había vivido esta situación, ¿sí? Y las tenía en el transcurso de mi historia con el papá de mis nenas, que también se llama Pablo, porque el apellido es muy parecido al apellido del papá de mis nenas, entonces de este cardiólogo. Entonces, claro, con razón, ¿no? Y en un momento después de que llegué así, que estaba como bastante angustiada, el papá de mis nenas me llama para ir a buscar a las nenas a casa y le digo que no, que estaba en la guardia, que estaba haciendo esto. Y me dice, uy, no, ese, y lo insultó al médico, ese es un tarado, dice un montón de cosas. No, ni vayas con ese médico, porque ya he recibido, yo he escuchado un montón de quejas sobre, o sea, que me confirmaba que no es el médico, que es mi creación, ¿entendés? Que listo, ya está, yo ya lo vacié, ya lo saqué, entonces ahora mi universo se transforma, donde esta persona no está más en mi universo desde que no voy a verlo, no voy a ese médico, no voy a ese lugar, y donde quien sí había en el pasado provocado ese dolor, hoy es un apoyo incondicional, ¿entendés? ¿Por qué? Porque yo lo que yo viví con este médico fue el eco del dolor que había vivenciado con el papá de mis nenas. Hoy, el papá de mis nenas es apoyo incondicional. Y en este momento me lo mostró un montón. ¿Entendés? Y que diga, claro, acá he sanado esta historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿no? Lo recibo en Dharma ahora. Tal cual. Sí. Es que, Ujú, eh, digo, en algún punto, es más, me dice, no, pero por este dato, que es más, no tenemos nada para darte para bajarlo y lo que ujú, colesterol. Yo lo escuchaba lo que me decía y digo, obviamente, ¿no? El de pruebas, prácticas técnicas, lo que haya desarrollado, claro, digamos, estudiado y demás. Vos me estás bajando el colesterol, me lo estás planchando para evitar esto, porque para vos, en realidad, porque me dice, no, dice, acá tenés un alto porcentaje de riesgo cardíaco en pacientes jóvenes con no, de valor. Y yo lo escuchaba y digo, mira, digo, yo sé que en algún momento me voy a morir. Y con eso estoy muy tranquilo. Todos tenemos un tiempo acá. Y cuando tenga que ser, va a ser. Eso es lo que menos me preocupa, le digo. Si tengo que tomar algo, lo voy a tomar. Pero si puedo evitar tomar algo que luego me termine perjudicando, no lo voy a tomar. Voy a, digo, y te tendría que haber dicho, lo que vos tendrías que proponerme en todo caso es, mirá, buscar algún otro tipo de terapia o alimentación o lo que sea, por ahí lo que más vos tendrías que hacer, lo que igual así quedó pensando, digo, lo dejé, pero no quiero venir con quién iba, digo, bueno, no, mi creación no existe. Pero claro, o sea, está ahí. me dio la certeza de, che, sabes, ya sabes lo que tenés que hacer. Ya sabes a dónde recurrir. Sí, Ujú, sí, digo, bueno, más allá de los valores, ¿no? Porque digo, bueno, no estoy tomando ningún tipo de medicación, salvo ujú, suplementos alimentarios que son totalmente naturales, pero medicación convencional no estoy tomando. claro. Ujú, Me doy cuenta que mis valores los regulo con mi alimentación. ¿Para qué quiero meterme algo en el cuerpo que, ¿para qué? ¿Para comerme dos tortas más? ¿Para tomarme un vaso de gaseosa marca la que sea? No, ujú, me voy a cuidar. Y el día que vaya a comer o lo que sea, lo voy a hacer en conciencia y disfrutando, que no sea tapando un dolor, porque, ujú. digo, a través del libro de dopamina, lo que nos dimos cuenta es eso, ¿no? Con qué dolores estoy cubriendo con lo que como.
Es Es impresionante cuándo te da el hambre, cuándo tenés el hambre de eso dulce, cuando uno ya está, ¿cuándo tenés? ah, No, ay, me dieron ganas de comer algo dulce. ¿Qué me pasó que tengo ganas de comer algo dulce cuando no tengo hambre? tal cual. Sí, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasa acá? ¿En qué estoy pensando que me da ganas de comer? ¿No? Automáticamente donde la dopamina me dispara esta necesidad Y de permitir que placer. tu cuerpo hable, ¿no? Ujú, Cuando es claro. hambre, cuando decís, che, tengo que Ujú. de alimentos. ¿Qué combustible tiene mi cuerpo? ¿El combustible para un Fórmula 1 o un combustible para, no sé, el auto más antiguo Para que por una ahí? rastrojera. Y no Para un querés rastrojero. actividades, ¿no? Pero, Pero eh, si yo tuve, o sea, mi papá manejó rastrojero cuando nosotros éramos chicos. No hay nada más. Bueno, es dopaminérgico para mí. claro. El olor a combustión sucia, a la Ah, combustión de esos vehículos. ¿No te resulta dopaminérgico? Y a mí debido al placer de las salidas claro, en esos momentos, de los viajes que hacíamos con mi viejo. mirá, qué lindo. No, Pero no, bueno, no. ahí Sí, vamos. ¿Qué le vas al- a meter a tu cuerpo, no? voy a meter a mi cuerpo. Y el día que elija meterle va a ser, pero para el disfrute, ¿no? Ujú, claro que sí. Ujú, Estoy compartiendo porque es un momento, bueno, no todos se cuidan como yo, entonces digo, bueno, cuando lo haga, primero ser un ejemplo para mí siempre, que es mi universo, y ujú. cuando lo hagas, en lugar, ¿no? Bueno, a ver, hoy elegís. Eh, Así que bueno, nada, digo, qué lindo que creamos porque nos ponemos esos desafíos adelante, pero lo más lindo es desde Pero, el universo te viene a claro, desestabilizar, para, para porque esto no es como me estás diciendo. ujú. Está Hay bien decir, o sea, no. verdad, lo que decís Ujú, no es una verdad absoluta. Entonces, bueno, tomo lo que me sirve y le pongo mi impronta porque eso me va a llevar a ser mi mejor versión y me va a hacer crear un universo distinto, ¿no? Un universo de médicos conscientes, de médicos que te preguntan cómo estás, que no sos un valor de laboratorio o una medición de un tensiómetro. De ujú. hecho, ese mismo día llegué, no, ayer me senté, me tomé la presión, y habíamos llegado de caminar, no sé qué, a 13 y pico. Y bueno, me quedo acá 10 minutitos sentado, respirando, tranquilo. Me volví a tomar la presión a los 10 minutos, ni llegaba a 12. Ahora, Entonces, la presión, ¿no? Fíjate que se fue modificando a lo claro, largo, porque hoy parece que 13 es un valor alto, y 13 hace 5 años atrás estaba bien, es que 6 yo, años atrás. esto es una suposición mía y no es para diagnosticar a nadie, pero vos venís de hacer actividades, te sentás, te da 13, yo creía que está normal, porque si esperás 10 minutos y te baja, ese 13 o 13 y algo, seguramente debe estar bien. Pasa que no te tomaste el tiempo para, bueno, que baje esa presión, que tu cuerpo se No, acomode. lo Porque aparte, relaje, que se acomode. digamos, quizás para el que vive en el interior o que vive en zonas mucho más tranquilas, pero para el que vive en una ciudad, que salís a la calle, que estás, digamos, manejando, que estás comunicando con gente, relacionando, que esto, que el otro, continuamente estás en un estado ¿Qué es la quizás presión alta? con... ¿No? ¿Qué es la presión alta? ¿Por qué estoy teniendo este conflicto con la presión alta? Exacto, ¿y por Porque, qué porque no la tenés, pero estás entre la tenés y no la tenés, ¿no? Está como ahí dando vueltas. lo quería mi universo? Presión alta. Obvio. Sí, sí, Y tal acá, cual. y como el universo, y digo, la presión alta y el territorio, ¿no? Esos, Quiero echar a alguien del territorio, eso es la presión alta. La tal presión cual. alta es es uno de los pocos síntomas que aparece en fase activa, ¿sí? O Exactamente, sea, cuando yo estoy teniendo el síntoma, estoy teniendo el conflicto. ¿Sí? tal cual. La mayor parte de los síntomas que aparecen en el cuerpo aparecen en fase de reparación. Cuando yo ya resolví el conflicto, ahí el cuerpo se relaja y manifiesta un síntoma, reparando lo que se provocó, la rotura que se provocó en el pasado, y a eso le llamamos síntomas. Aparecen en fase de reparación la mayor parte de los síntomas. Son pocos los síntomas que aparecen en fase activa. O sea, cuando yo estoy viviendo el conflicto, estoy manifestando el síntoma.
Uno de esos es la presión sanguínea, ¿sí? Tanto diastólica como sistólica. Eh, Cuando tenemos alta la presión, es porque yo estoy empujando con mayor fuerza queriendo sacar a alguien de mi casa, de mi territorio, porque es del corazón, ¿no? Entonces yo quiero sacar, empujo con más fuerza, ¿no? Y quiero que alguien salga de mi casa, ¿sí? De mi territorio. Y cuando está alta la baja, ¿sí? La presión baja está alta, yo quiero que alguien entre corriendo a mi territorio. Entonces el conflicto que se vive, claro, el conflicto cuando tenés las dos presiones altas está como quiero empujar y sacar a alguien y traer a alguien que me rescate, ¿sí? En ese doble juego. Si empieza como presión alta, cuando vas más atrás en el tiempo, vas a encontrar la función de la presión baja, ¿sí? O sea, de la, de la baja, ¿sí? Que está alta la baja, es decir, che, quiero traer a alguien, me estuvo pasando algo que quería que alguien viniera a rescatarme, o lo extrañaba mucho, y es alguien de la familia, ¿sí? Entonces, ¿quién es este Leandro? Porque Leandro, ¿no? No es Sí, familia. Bueno, pero Leandro tiene que estar de la familia, digo, ¿no? Para que sí. vos tengas la presión alta ante él. Lea, digo, tendría que buscar ahí. Ahora no me viene nadie quien pudiera ser. No lo tengo Ujú. ahí tan presente. Lástima que no le pregunté la fecha de nacimiento. Bueno, pero lo podés buscar. Sí, lo puedo buscar, la Sí, verdad que sí. bueno, verdad, se volvían investigadores así privados. Eh, Sí, pero digo, bueno, porque acá tenés en tu universo este síntoma dando vueltas, aunque no es en el cuerpo, está manifestado alrededor. vos fíjate qué perfecto que mi universo me está mostrando que me pongo a Ujú, hablar con una persona querida mía que su pareja tiene presión alta. Pero alta, estamos hablando de valores de 20. 20, sí, sí. Ujú, Eh, pero vos fíjate qué perfecto que es. Digo, si no, digo, todo mi universo pudiera ver esto, digo, porque es tan sencillo lo que viene a evidenciar el síntoma y la fuerza que tiene el síntoma, que por más que hagas lo que hagas, y ahí va el punto, ¿no? Cuando este médico me decía, bueno, pero este valor es genético, digo, wow, y no tenemos nada para bajarlo. Sí, la existencia consciente, de repente decía yo. Eh, Esta persona que tiene problemas de presión alta, no solo tiene la presión alta, sino que en realidad su glándula suprarrenal no le funciona como le tiene que funcionar. Entonces, ujú. no permite que esa medicación, porque ni siquiera con medicación la puede bajar, que esa medicación haga lo que tiene que hacer. Fíjate la fuerza Mm, del dolor en el que está viviendo, ¿no? La manifestación, de la que es incoherencia, ¿no? exacto, ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Si quiero echar a alguien del territorio es porque tengo en mi casa a alguien que no quiero. O, ¿no? Las opciones son sencillas, ¿sí? Es o echo a la persona que me está generando esto, gestiono la manera de que esta persona no viva más en casa, ¿sí? O bien me voy. tal cual. Y no lo hago por cuestiones culturales, no lo hago y ¿sabés qué es lo que sucede, Edgar? Que cuando uno conoce la lógica que se mueve detrás del síntoma y vos sabés por qué tenés la presión alta, lo siguiente es que si vos no das el paso que tenés que dar, se te dispara, se te dispara, porque vos es sencillo, ¿no? No siempre tiene que ver con esto, pero la gran mayor parte de las presiones altas en las personas mayores tienen que ver con que no se aguantan a la pareja. Tal cual. ¿No? Cuando empiezan con problemas de la presión alta los más viejos, es que no se aguantan a su pareja y si no tienen pareja, tienen a alguien viviendo ahí que no lo quieren, No quieren. De hecho, mi ¿no? universo, Entonces tienen al hijo, tienen al nieto, y no lo quieren, pero no van a decir que porque es malo, porque está mal. Entonces la presión se les va por las nubes. Ahora,
cuando yo conozco la lógica inconsciente por la cual tengo la presión alta y encima no hago nada, más intenso se va a poner. Y todo, Porque el todo, síntoma es así. tal El cual, síntoma es así. El síntoma viene para eso, para que te des cuenta de la incoherencia en la que estás. Y de repente, en ese estado de incoherencia, aún sabiendo la incoherencia, habiendo escuchado el mensaje que te trajo tu síntoma, no lo haces, ¿qué piensa tu biología? Este necesita que sea más heavy. ¿Por qué? Porque ya lo sabe y no hace nada. Entonces, fuerte. tal ¿Sí? cual. Y de hecho, eh, es- digamos, le propusieron operarse con una operación muy Ujú. riesgosa, eh, para poder, en teoría, solucionar esa glándula que no funciona. Y yo digo, tener que pasar, Mira, mira, obviamente, de cada fíjate, uno. fíjate qué es lo que hacen las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales segregan una hormona, una enzima, una hormona que hace que vos te sientes Cual, y te quedes. tal ¿Entendés? cual, Vos te sientes y te quedes y no te muevas de ese lugar. Acá le exactamente. fallan a esta persona a la suprarrenal porque tiene que irse, ¿no? Porque le dicen, che, pará, te subimos la presión y no te vas. Che, lo siguiente es que les desancle todo, desenchufe todo lo que hace que te quedes quieto. Andate, ¿no? Salí de ahí, ¿no? Y tú, y sigue en este lugar. No, es muy, te das cuenta lo sabio que es el cuerpo, ¿no? Uf, no, 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 es que, digo, somos esa computadora tan perfecta que cuando empieza Perfecto. el programa a fallar por algún lado, ¿no? El programa dice, no, no, para, la forma de repararlo es esto, pum, 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 y empezamos a- a manifestar por otro lado. Empieza a fallar Sí, esto. ¿Qué? voy, Porque no está. voy a buscarlo. Y siempre el miedo Ujú, detrás, claro. siempre el miedo El detrás de miedo eso. a quedar fuera de la manada. Tal cual. Y este ser querido mío le decía, le pasa un videito, ¿no? De Pablo, donde explicaba, bueno, el concepto de la presión alta, creo que del riñón también. Y dice, sí, ni lo vio. Y yo mirá que le insisto. Digo, hermoso lo que estás haciendo. Le digo, vos ya Claro, abriste la puerta. Digo, ahora fíjate en vos, que te viene a representar. ¿A quién quieres echar de tu territorio? Digo, porque, y yo mismo te lo digo, ¿no? Así como vos me lo traes, yo me voy a fijar en mí y voy a seguir tomando conciencia. Pero este síntoma es para vos. Hoy no lo tenés vos en el cuerpo, lo tenés ahí en quien en alguien te afecta, que le estás insistiendo que vea el video, que lea tal libro. Pero, ¿y vos? Tráelo a tu universo, si lo tenés ahí adelante. Es para vos el síntoma, ¿no? Y así digo, como yo te lo digo, me lo traigo para mí y sigo comprobando tema de territorio, digo, ¿no? ¿Y cómo está relacionado? Porque el riñón está totalmente relacionado con el territorio, con ¿no? el Es derrumbamiento existencial, con el marcaje de territorio. Sí. territorio que buscamos. De hecho, la historia viene Ujú. ahí, ¿no? De un territorio que no está en manos de él. Desarraigo, claro. Claro. Ujú. Eh, Maravilloso porque nomás con tac, tac, el síntoma decís, bueno, a ver, esto viene por tal lado, ¿no? Y después conocer un poquito la historia por detrás y decís, y sí, no podía ser de otra manera. No podría ser de otra manera que Tal su cual. cuerpo y a través de esos síntomas. Es, Y es, eh, es tan fuerte. Cuando ya se biologiza, es porque ya agotó todas las mm, instancias alrededor tuyo en las cuales hubo incoherencias y yo no hice nada debido a que el dolor del pasado es más fuerte. ¿Cómo voy a abandonar este lugar si ya todos sufrieron porque ya lo abandonaron, ¿no? Esta cuestión del plato de comida, digo, porque es ¿no? Vos sos niño, no tenés hambre, no tenés ganas de comer, ¿cómo no vas a comer? Todos los de África se están muriendo de hambre para que ¿no? Y vos estás acá renunciando a este plato de comida. Bueno, algo parecido pasa cuando
nos manifestamos en una incoherencia y queremos salir de ese lugar. Todas esas voces de nuestro pasado nos van a ver, de los que sufrieron dar los pasos, ¿sí? De los que sufrieron en la soledad, de los que sufrieron, ¿sí? Van a venir a hablarte y a susurrarte que no lo hagas, que es muy doloroso, que está mal visto, que vas a ser abandonado, que vas a ser no querido, que vas a ser un montón de cuestiones, ¿sí? Que van a suceder si vos das los pasos que querés dar. Entonces uno se bloquea y no los da. Pero nada de eso es cierto. Bah, si lo fuera, si fuera cierto que van a hablar mal de vos por dar los pasos, realmente valen esas opiniones, digo, que salen de vos, ¿sí? En un otro, pero ¿valen esas opiniones tu salud? ¿Vale que pierdas tu vida por estar al lado de alguien que no querés? ¿Que realmente te mueras? ¿No? Porque por permanecer al lado de alguien que no querés. No pasa nada si lo elegís. Obvio. ¿Entendés? Pero es lo que estás dejando a tu descendencia, el mandato que estás dejando a tu descendencia, ¿entendés? Yo jamás quisiera que esto le sucediera a mis hijos, listo, no lo voy a hacer. Sí, es tan sano ser coherente con uno mismo, ¿sí? Y llega a ser, cuando descubrís lo lindo de poder decir que no, de poder no ir a lugares que no tenés ganas de ir, de poder decir que no me quiero quedar acá porque este no es mi espacio, no me siento cómoda, no siento que vaya a funcionar esto, y poder decir que no a una relación, aunque sea de muchos años y yo tenga hijos pequeños, por ejemplo, ¿sí? O me casé, estoy recién casada y estoy embarazada, y poder decir, che, no está funcionando esto, me abro y me voy. Poder hacerlo. Eso es coherencia, eso es lo que yo enseño a mi descendencia. Le enseño a quererse por sobre todas las cosas, a valorarse por sobre todas las cosas. Pero bueno, es una enseñanza que estoy implementando ahora, o sea, un aprendizaje que estoy teniendo ahora y que por lo tanto recién ahora, a partir de ahora estoy como propagándolo a mi descendencia. Pero es muy fuerte la biología cuando vos sos incoherente, y también cuando sos coherente. Cuando sos coherente con vos mismo, como por eh, ¿viste los túneles de las carreras de trineos? ¿No? Las carreras de trineos que van, bueno, así vas cuando sos coherente, a esa velocidad, ¿no? A ese tiempo, con esa fluidez vas en el camino, en el camino de la vida cuando sos coherente con vos mismo. Y si sos incoherente, bueno, aparecen los síntomas. Exactamente. Es maravilloso cómo creamos esa realidad. Y, Sí. y la conciencia de eso, ¿no? Y cuando digo la conciencia, vamos a ir con otro tema que también fue maravilloso, porque en este trabajo interior uno empieza a crear universos distintos y seres que están en ese universo empiezan a manifestar cosas que, mira lo que escucho que dice. Y es esa conciencia de uno, ¿no? Y pensaba, más allá del camino que uno haga, que siempre va a ser perfecto, va a ser el que uno elige y que está bien, ¿no? Que, que, que es, entre comillas, desde una decisión consciente o no consciente, es una decisión. Y que Claro, el que elija cada uno va a ser perfecto. Después uno verá los resultados, ¿no? Y es parte misma de la experimentación. Pero, y acá me viene esto, ¿no? La conciencia de aquel que elige un camino rápido hacia la muerte o el camino lento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que el que se trabaja interiormente, ese camino es mucho más lento porque lo vive a un ritmo, más allá de que todo fluya así como vos decís, ¿no? En esa velocidad, así fluyen las es cosas. posterior a empezar a trabajar en uno. Claro, sí, sí, pero va todo rápido, pero en un tiempo más lento. En ese Ujú.
pausa interna, ¿no? Y el otro que vive en la vorágine de no atender a sus síntomas, su tiempo está totalmente enfocado en eso. Y sí, digo, uno toma conciencia de que la muerte no es un final, sino que sí, es un puente a otro lugar mucho más pleno y más feliz, ¿no? Cuando alguien de tu entorno lo manifiesta así, vos decís, wow, cuánta sabiduría en eso. Pero no solo eso, sino el decir de, che, no, yo el día que trascienda, yo quiero que me hagan una fiesta, que estén felices, yo no quiero ver a la gente triste. ¿Por qué? Porque yo voy a estar bien. No, no, esta semana fue es de que, esas que, es que yo es wow, imposible que muera, a veces sí, ¿no? Es, es imposible que muera, porque nuevo inicio, a una nueva. No, no, de hecho, justo a la mañana escuchaba un podcast, una entrevista, creo que es un muchacho español, no me acuerdo el nombre, corredor de motos, que ujú, pasa un accidente y él tiene una experiencia cercana a la muerte de 4 minutos. Y ujú, empieza de todo esto, ¿no? De, no, 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 la muerte no existe. La muerte es para el que está vivo, es esta el observación, final. Digo, claro, para el que está vivo, no consciente, es el final, ¿no? exacto, un final, pero en realidad no existe ese final. En realidad, la muerte es tal. La conciencia, que es lo que somos, porque está esto, ¿no? Yo con qué me... Ahí no me sale la palabra, se me fue. ¿Qué soy? ¿Soy este cuerpo o Ujú, soy ciencia? ujú, No, el cuerpo hace. De hecho, todos los que pasan por esas experiencias, dice que volver al cuerpo es como meterse dentro de una cajita de fósforos, todo apretado, donde en ese momento, en esa conciencia fluyendo en otro estado, es de expansión absoluta, de paz y amor, que no es el amor, dice, y explicaba, ¿no? Él decía, como para comparar el amor que sentía ahí, dice, ¿viste el momento cuando te casás con esa pareja que estás enamorado y, y en la noche de boda, ese momento íntimo donde está sucediendo todo, donde quizás ese placer, ese amor es inmenso? Bueno, algo así decía, ¿no? Como que ni siquiera eso alcanzaba a ujú, revelar. Yo podría decir, bueno, el nacimiento de un hijo te permite sentir ese amor también, ¿no? Así ujú. podemos ir sumando todos esos amores. Yo creo que si juntamos todos los amores que sentimos en nuestra vida, ni siquiera llegamos, no sé, digo, ¿no? Es una interpretación mía, a sentir esa sensación que se siente en ese espacio Porque del no. todos los amores que sentimos, todos los amores que sentimos en la vida, tienen un concepto que es aprendido desde la vida misma. O sea, no tiene que ver con el todo, tiene que ver con lo que aprendí de amor de mamá, lo que aprendí de amor de papá, lo que aprendí de amor durante el transcurso de mi vida, lo que me enseñaron, lo que me mostraron, y que en realidad es la vivencia del amor, que entiendo que puede suceder allí, en ese momento, es la vivencia de amor que nosotros, cuando nosotros tomamos conciencia, cuando estamos trabajando y cuando entendemos la lógica de para qué abrimos el universo, que sentimos como esa especie de éxtasis, ¿sí? Que, que, que es como un nirvana, ¿no? Que vos decís, wow, o sea, podés ver el universo en un instante y que no dura mucho, ¿no? Que así y salís de ese y volvemos a la vida. Eh, entiendo que eso es, ¿sí? También entiendo que es un estado a alcanzar en la vida biológica. No esperar a morirme para poder, ¿no? Para poder Eh, vivenciar lo que es la totalidad, lo que es ser la totalidad, lo que es ser la conciencia, ¿no?
la conciencia creadora de todo. Por eso es imposible la muerte. Es imposible que me muera. Yo como conciencia no, se va a apagar mi vida biológica acá y me voy a despertar siendo mi hija, mis hijos, ¿no? Y viviendo la experiencia de haber visto morir a su mamá o de haber transitado la muerte de una madre Mm. en los entornos que cada uno lo transite. Entonces, eh, es muy, ¿no? Está en la vida misma, porque tu cuerpo, este chiquitito que contiene aquel envase, en realidad no es que tenés que volver a meterte dentro del cuerpo, sino que es volver al lugar donde yo no era consciente de que yo era el todo, de que yo soy ese todo y que todo lo que hay alrededor, como las personas, soy yo, es mi conciencia desplegada. Ahí no hay cuerpito, ¿por qué? Porque todos los cuerpos sos vos, ¿entendés? Y eso es lo que vamos experimentando a medida que trabajamos en nosotros. Lo ponemos en práctica. Entonces, claro, yo entiendo que cuando llegue ese momento, allá lejos en el tiempo, primero que va a ser una decisión, ¿sí? Y segundo, que va a ser muy parecida a la vida que voy a estar llevando, nada más que desde un lugar no físico, Mm. ¿entendés? Porque yo ya voy transitando experimentar el todo. Está bien, son microsegundos, ¿sí? Son instantes, pero esos instantes, a medida que vamos practicando, van ampliándose, como ampliamos nuestra visión del todo, ¿no? Exacto, que el comprobar el todo es tan solo observar el universo y que te venga alguien y te diga, no, sí, porque tal cosa, no, porque sí, tal cosa, no, porque la presión, porque la presión, porque la presión. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde yo tengo? ¿A quién quiero echar? ¿A quién quiero echar? Claro, de Decir, mi ah, universo, claro. sí, este sentir lo Claro, tengo. Bueno, no, pará, claro. entonces ese universo, Ujú. es actividades mías. Exacto. La realidad que ni siquiera por ahí ni siquiera la estoy observando, sino que te lleva por un mensaje de texto que no la tenés ni siquiera. Ujú. Es Tal cual. ya vibrando ahí que te está diciendo, ¿no? Esa vibración que llega y que te hace darte cuenta de, ah, pará, soy la totalidad. Soy la totalidad Empezar a vivir. comprobando que estoy en todos lados. Y no solo eso, sino que me tengo que poner en orden. Tengo que tomar una decisión, ir en una dirección, eh, evolucionar. Yo creo que somos la totalidad volviendo a experimentar lo que es ser la totalidad. Mm, ¿Entendés? Tuvimos que olvidarnos de qué éramos mm. para volver a, ¿no? Para volver a experimentar el éxtasis de descubrirte la totalidad. Decime si no lo volverías a hacer. Es la Digo, única ¿no? forma, claro. No, digo, se me llenan los ojos de lágrimas. Digo, no, porque he escuchado en mi universo esto de eh, muy seguido esto de para qué querer vivir tanto. Yo no quiero vivir tanto, ¿para qué querés, no? ¿Para qué querrías vivir 200 años y todo eso cuando planteamos esto de la hiperlongevidad? Y, y en este digo, ¿cómo no vas a querer vivir? Mira, si tú, ¿no? Si yo quiero esto, quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero llegar ¿no? A poder subir el anín y después de subir el anín, subir otros e ir eh, visitando montañas y visitando lugares y cómo lo voy a lograr si no tengo una vida larga. ¿Cómo voy a lograr, no? Y en este éxtasis que tengo por experimentar, cuando experimento el todo, ¿no? Eh, lo que se siente recordar de dónde vengo, recordar la conciencia y el todo, cuando yo ahí digo, wow, el momento de decir, wow, esto era, claro, ¿cómo lo olvidé? Y decir,
uy, está bueno quizá un poco olvidarlo para volver a experimentar este éxtasis que se siente, descubrirlo, ¿sí? Pasarlo por el cuerpo. Cuando soy conciencia, simplemente soy conciencia. Pero cuando me bajo y experimento todas estas identidades, y de repente en la experimentación de todas estas identidades descubro que soy todas las identidades, wow, ¿no? Wow, es un montón. Entonces, la sensación dopaminérgica quizá o serotonínica que se experimenta cuando descubrís, cuando lo pasás por el cuerpo, claro, volvería a olvidarlo, ¿entendés? O sea, volvería, ¿por qué? Para volver a pasar por acá. Sí, Entonces, porque no tendría sentido venir sabiendo soy la claro. totalidad, porque me pierdo, es como la escondida. Es que si Cuando era yo supiera que soy la totalidad, no experimentaría el miedo, por ejemplo. claro, y yo digo, Ujú, como cuando éramos chicos jugábamos a la escondida. ¿Dónde estaba ujú, el- el disfrute del juego? El encontrar al otro sin saber dónde está. ujú. Eso, la vida es jugar al juego sin saber dónde está aquello que me hizo encarnar. Y Y que entendiendo para que eso dejamos pistas. claro, bueno, dejamos las pistas, ¿no? A ver, Claro. eh, el- el- los pasos que mueve el arbolito, ¿no? Digo, en la escondida Ujú, hay uno, bueno, acá son distintas, ¿no? Esas pistas que vamos poniendo, ujú. que si aprendemos a interpretarlas, nos van a ir llevando por esos lugares que nos van a permitir despertar, que nos van a Sí, permitir encontrarnos con nosotros mismos. Porque si no, nos van a llevar al sufrimiento, si no prestamos atención a las pistas. Y que muchas veces las pistas son ese sufrimiento. es el síntoma. El Exactamente. síntoma son las pistas, las alarmas para despertarme, Las incomodidades mayores las incomodidades mayores. son las pistas. Es ahí Ujú. donde meterte. Es ahí donde, Aquello que no te gusta. tal cual, Ujú. tal cual. Eh, y ahí comienza el juego. Digo, más allá que el otro era un juego, pero de Truman Show, ¿no? Que Claro. estaba y no terminaba y cuando se da cuenta del juego, decide salir para experimentar ese juego mayor, que era lo Ujú. mismo juego que estaba viviendo adentro. Pero Tal cual. desde una sinceridad, porque él lo que vivía dentro del juego, en realidad, era una ficción de la realidad que había afuera. Porque de hecho, fíjate que lo hacía pasar por situaciones incómodas, de dolor, Claro, el padre, creía que elegía, ¿viste? tal cual. En el show, él creía que podía elegir, ¿no? Que podía elegir que las cosas que le iban sucediendo, que la esposa que tenía, que él había elegido, y en realidad, ¿no? Te la van poniendo, te la va poniendo ese director decidiendo la historia que vos tenés que transitar hasta que despertás, ¿sí? Y salís de ese domo en el cual experimentabas esa vida para experimentar otra vez otra, en la que crees que también decidís que es otro nivel de juego, que en realidad es otro nivel de juego, con mayores dificultades o con las dificultades perfectas para el entrenamiento que tuviste antes. Exacto, exacto. Sí, sí, porque Sí. creo que ese entrenamiento que hizo dentro del domo era Ujú, que lo lleva a tomar una decisión y a salir de ahí, a descubrirse. ujú, Entonces sale con una preparación distinta donde, che, bueno, evidentemente tengo que tomar decisiones. La primera que hago es esa, ¿no? Es digo, bueno, era como un útero enorme ese para incorporar todo lo que necesitaba para salir a una vida nueva, entre comillas, porque lo claro. que iba a crear lo iba a crear desde ahí, pero bueno, una conciencia donde, che, si esto no me gusta o incómoda, tengo que tomar una decisión, ¿no? Ujú. Y, esos son los distintos niveles del juego que vamos transitando.
desde ese Y lugar. fíjate que nunca se quedó. Y esa analogía de la película de Truman Show es magnífica, porque él no se queda en la zona de confort, ¿entendés? Lo tengo todo. Que de hecho eso era lo que le decían los amigos de este video. No quedate, pero si ya lo tenés todo, ¿qué más querés? O sea, ¿para qué vas a querer salir de acá? ¿No? Y él no se quedó en ese lugar, atravesó incomodidades que es la incomodidad más grande, que es que todos te vean como un loco, el sentir que todos te están viendo como un loco cuando en realidad todos saben lo que está pasando, pero ¿no? Él no se arriesgó a que todos lo observen como un loco, a que todos vayan en contra de lo que él pensaba, pero fue y tomando las decisiones correctas. Y el hecho es que fue coherente con él. Tal cual así. En la película él está siendo coherente consigo mismo y que por eso llega a ese estadio en el cual dice, ok, ya está, ya descubrí la farsa, descubrí que, ¿no? que había sido criado en este lugar que es todo de mentira, me voy a la verdad, que es también otro mundo más de mentiras, ¿no? Pero, entonces, y volvió a transitar su vida desde ese lugar, y así vamos nosotros, subiendo de niveles, escalando desde la coherencia, ¿no? Cuanto más coherentes somos, más fáciles encontrar estos lugares de incomodidad, más fácil se vuelve atravesarlos y más plena se vuelve la vida, ¿no? Escalando nuevos escalones o sea, subiendo nuevos escalones en los niveles que tenemos de vida, ¿sí? Sí, es un desafío constante, pero hermoso, porque creo que nos hace sentir más vivos que nunca. Ujú, Directamente con eso, con la percepción de que tengo que estar en movimiento continuamente, que no me ujú, puedo, si me quedo me muero, si me quedo me agarra el ataque de pánico, si me quedo mi ancestro empieza a llorar a través de mí, porque en realidad, ¿por qué llora? Llora por lo que pasó en el pasado, todo ese dolor que está ahí comprimido en un cuerpo, en una historia, en una identidad, en esa totalidad. La única forma de manifestarse es a través de esta materia biológica que es. Entonces, eh, ese camino de introspección, de autoconocimiento, nos lleva directamente a eso, tenés que ponerte en movimiento, no queda otro. Y si te quedas sí, quieto, va a doler mucho más, va a doler mucho más, porque el otro día escuchaba que alguien decía, dice, ¿qué preferís pasar? Hoy, eh, una noche de dolor o una vida completamente mm, de vivir en la incomodidad, ¿no? Era otro tipo de terapia. ujú, Taco decía, no, prefiero una noche de dolor, ¿no? Tenía que transitar ujú, de plantas sagradas. Eh, y digo, es eso, ¿no? ¿Qué preferís? ¿2 horitas al mes de pasar cuánto? ¿Cuánto puede llevar una escena o el trabajo interior? Son pocos minutos por lo que pasás ahí en la descarga. en la consulta de antes de ayer, con una chica hermosa, Caro, está en consulta, hicimos 7 escenas en una línea de tiempo, Wow. en una consulta. O sea, ¿me entendés? O sea, fue lo más, ¿no? Las descargas, todo, ¿no? En una consulta de 2 horas entró una línea de tiempo de 7 escenas, ¿sí? Lo óptimo, lo más óptimo que tuve en consultas, en mis consultantes, de optimización del tiempo. Son 2 horas, que ni siquiera es tan incómodo, ¿sí? Vos atravesás el momento de incomodidad de descubrir el dolor, pero el placer de poder liberarlo, Mm. de poder expresarlo, de poder sacarlo de adentro, desde lo más profundo. Entonces, no son 2 horas de incomodidad, son minutos de incomodidad,
segundos quizás de incomodidad, que es lo que te lleva a entrar a ese dolorcito para poder expresarlo. Sí, y ni siquiera digo Ni siquiera, sí. que estamos en esa incomodidad. Si no logramos esa incomodidad está Claro, ahí en todo el plano de creación, ¿no? exacto. Quizás un hijo que te dice algo que no te gusta, quizás que salís a la calle y te insultan, o el colectivo que no viene, o en distintas situaciones que te hacen sentir incómodo. Y todas esas incomodidades Ujú, están, ya, el otro día fue una consulta, pero tan perfecta, trabajamos independencia. ujú. Trabajamos 3 escenas porque había también un conflicto de diagnóstico, ¿no? O fíjate qué perfecto, porque los médicos en mi universo se están Obvio, manifestando. sí. Sí, sí, sí. Vamos, Hay que ver la historia ahí. conflicto de diagnóstico, eh, maravilloso, y luego trabajamos 2 escenas. Inició el síntoma y la quedaba por independencia. Ujú, Y esas 2 escenas fueron pero perfectas. La escena de donde se le desataba el conflicto, donde aparecía la manifestación del síntoma, en realidad era una escena de sus 20 y pico de años, que era igual. O sea que esta escena de acá existía porque existía esta escena de sus 20 y pico de años. Si esa claro. escena de 20 y pico de años no existía, no existía O esta hubiese escena. sido expresada en su O hubiese- totalidad en ese es- momento. su presente no habría manifestado biológicamente. Y ahí es Ujú, cuando, y hace 21 años, no, eran 26 años de dolor en su cuerpo, mucho más, ¿no? Porque bueno, todo esto había iniciado mucho más atrás. Pero cómo esa escena estaba representada perfecta en su presente. Y cuánto había para descargar. Fue pero claro, hermosa, hermosa consulta. De hecho, terminamos y nada, quedó, pero uff, obviamente, ¿no? Recursos de por medio y todo para renovar esas energías y conectarnos con esos momentos tan hermosos que también creamos, porque existen, ¿no? ujú, La vida no son siempre momentos de dolor, hay momentos donde hay mucha conexión y eso es lo que son los que usamos, ¿no? De recursos para cambiar todas esas energías de todo lo trabajado y salir con una energía renovada. Eh, pero tan lindo y tan perfecto, pero igual la escena. Y ahí vos decís, wow, exacto. ¿Viste cuando son exactas? O sea, y uno no se da cuenta de que su pasado ya tuvo esta misma escena que estás viendo. tal Uno cual. no pasa porque va por la vida, ¿no? Como arriba de un 4x4 y le pasa por arriba todo y va derecho y no nos detenemos a observar. Pero tu vida, tu presente, es un eco del pasado. Y a veces es la misma canción. No es Mm. solo un eco, un sonido, sino que es la misma canción. Tengo frente a mí el mismo dolor que pasé hace 20, 30 años. Tengo frente a mí el mismo dolor que cuando tenía 5 años. Y vos decís, ¿de dónde? ¿Cómo hice para, para juntar a todos los personajes y ponerlos todos en el mismo instante, en la misma escena? Y no, supongo que debe ser que soy creadora. Sí, Sí, debe ser que soy creadora. y cuán difícil es verlo, ¿no? Cuán difícil es aceptar que soy el creador. Ujú, Porque lleva a una incomodidad mayor, una incomodidad, digo, comodidad y una ventaja. Porque si soy el creador, pará, yo puedo cambiar esto. Todo depende de mí. sí. Ujú, Puedo echarle la culpa a nadie. Es como que, digo, si yo me quedara solo en la queja de lo que el médico me dijo y no, digo, bueno, no, esto es para tomar una decisión. El médico está actuando en un papel para mí. perfecto y hermoso para mí, digo, y agradezco que sea así, ¿no? Más allá de los sentires eh, por los que uno pasa. Es decir, gracias, gracias por jugar este papel, gracias
por jugar este rol para mí, para que yo tome conciencia y poder tomar mejores decisiones en mi vida. Porque yo ya sé ahora qué es lo que tengo que hacer. Ya lo decidí. Eh, Se venía desplegando en mi universo de una manera, ¿no? Ujú. Que tan perfecta que, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Bueno, Y ese es el rol que tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque no solo eso, sino que a nuestra descendencia, si existiera, a ese que soy yo ahí, le estoy ujú. dejando mejor elección. Un camino, me estoy dejando un camino más liviano para Sí, la experiencia. Eh, no, quiero decir, ¿no? Qué bello, qué lindo que es transitarlo así, que, digo, esto de, qué lindo sería que todos, o todos, o que una gran ujú. mayoría ese probar, ¿no? Obviamente que no existen, que están actuando para mí, es seguir trabajando en mí para que siga sucediendo, ¿no? Que ese universo. Pero bueno, empieza a haber No, destellos no de- queda otra. O sea, una vez que te asumís creador, mm, es un, hasta, lo creamos hasta en películas, ¿no? Una vez que te tomás la pastilla de la azul era, o la roja. Una vez que te tomas la pastilla roja para entrar, ¿sí? Al agujero del conejo, eh, no hay una salida. Vos ya tomaste conciencia una vez de que sos el creador. Por más que uno intente escaparse de ese lugar, adentro siempre vas a ver que lo es. ¿Sí? Y, y digo que la intención de escapar de este lugar de creador es porque uno todavía está en la comodidad de creer que el otro tiene la responsabilidad y el otro tiene la culpa o el otro tiene o el otro me hace. ¿Sí? El asumirse creador del universo es, no hay más un otro que te hace. Yo tengo emociones con respecto a una situación en particular que las puedo expresar, pero ese otro lo estoy poniendo yo ahí. Entonces, cuando uno tiene esta gran responsabilidad sobre su universo, la opción que tengo para solucionarlo es precisamente, el gato me está tirando todo el aire. Eh, sí, la conseguí, obvio. Eh, es precisamente cambiarlo, ¿no? O sea, cambiarlo, trabajar en mí para que esto cambie. Y si yo vengo de una vida donde todo me lo tienen que dar, donde todo tengo que reclamarlo, donde todos los otros me hacen para daño, ¿sí? Y llego a rozar la conciencia de ver que soy el creador y después me salgo para seguir quejándome, la realidad se me va a poner más intensa. Es como el síntoma, ¿viste? Una vez que yo ya tomé conciencia de para qué está y no le hago caso, se va a recrudecer más. Porque la verdad es que vos sos el creador del universo, que no lo hayas experimentado, no hayas despertado en eso, no significa que no lo sea. Seguís siendo creador de la realidad, ¿sí? Y mucho más cuando ya lo sabés, cuando ya lo experimentaste, cuando ya te diste cuenta y tomaste conciencia. sí, Entonces, claro, es imposible volver atrás. no, O es, bueno, me quiero conectar a la Matrix. No, ya está. no puedes, no, no me. Salvo que nunca te lo hayas creído. Ujú. Sí, que por más que no te lo hayas creído, dentro, o sea, adentro, Sí, tal cual. te queda empezar una guerra contra eso, Sí, ¿sí? Pero por más que empieces esa guerra contra tu yo creador, más intenso va sí, a ser, ¿me entendés? Que hay un dolor ahí. sí, porque esto es muy sencillo. Ujú.
a lo que te molesta, lo llevas a una consulta, lo buscas en tu historia y lo vas a ver desplegado infinidad de veces ahí. Y cuando lo expresás y lo cambiás, por decirlo de alguna manera, porque no cambia, en realidad expresar las emociones y le Ujú, das enfoque, otra mirada, otra conciencia a esa escena, el universo cambia y vos decís, ¿qué pasó acá? ujú. Es tan sencillo comprobarlo, pero también creo que uno tiene que estar preparado a decir, ah, no, pará, todo lo que yo creía no era lo que yo, desde mi conciencia, entendía que era así. Es que si estás mirando este video o estás mirando estos canales, o sea, vos ya estás listo. Mm. Si tenés a alguien frente a vos que te está diciendo que vos sos el creador del universo, es que ya estás listo. Porque si no estaríamos todavía ¿no? En el pasado, trabajando en modo supervivencia, ¿sí? Y no estamos en ese lugar, estamos en otro lugar. Entonces, si por alguna casualidad de la vida te topaste con con estos videos, con estos programas, ¿sí? Con nosotros como autores de Humanos en Bioexistencia, es porque ya estás listo para asumirte creador de la realidad, porque lo sos. ¿De qué universo? De todo el universo. No existe más nada que vos y tu conciencia. El resto es todo tu creación. Y la tenés muy fácil. Trabaja tu dolor. Sí. Y que sea. Si es de Ujú. que te molesta, mejor todavía. Porque es importante para lo que somos. Ese dolor que tenés delante tuyo. Es importante que lo observes, que lo transformes, que lo transites, que lo Ujú. que lo pongas ahí y lo desarmes, lo desgranes todo, que lo abras para qué, para poder ver a través de eso, eso que te está esperando, una nueva realidad, un nuevo Ujú. universo, nuevas Así conexiones, es. abundancia, pero en todos los sentidos. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de desde la paz interior, desde el amor, la conexión con la naturaleza, también lo económico, que es Ujú. importante. La familia, los vínculos, sí. Ujú. Y cuando hablaba de la conexión, me refería a todo eso, ¿no? De poder, no solo eso, no solo conectarse con esa abundancia, sino con poder ver que tu universo está más lindo, tu familia, tus vínculos, amigos, poder conectarte con la belleza misma de la creación, conectarte con Ujú. esa flor que están haciendo, con ese pajarito que se posa quizás en el fondo de tu casa. De hecho, ayer íbamos caminando con Ani hablando de esto del puente, ¿no? Hacia la muerte como puente hacia una instancia mejor. Y aparece un pajarito negro, no se llama Mm. renegrido, hermoso, Son impecable, azabache, azabache, ¿viste? Ujú. y aparte bien brilloso. Y ahí apareció Sí. delante nuestro. Qué lindo, ¿no? Porque digo, es, che, lo negro lo conectamos, ¿no? Con el duelo y todo eso. Ujú. Pero El un luto, sí. es claro, luto. Un negro de una belleza, de un esplendor, de una vitalidad. De hecho, me iba acercando despacito con la cámara para filmarlo. Te conectás y te quedás deteniendo eso y observando eso unos minutos, ¿no? Ahí ese. Y se produce no tiempo de conexión con la totalidad para observar desde esa esencia tan sutil que desplegamos, ¿no? Ujú. Digo, se trata de eso, de, de- de conectar con todos los momentos, no solo con el momento de ese instante, sino con el momento de cuando preparo mis alimentos, sino el momento de cuando charlo con mis hijos o con mis padres o con quien sea, eh, Ujú. el momento que voy a trabajar y estoy haciendo una labor para, digamos, crear abundancia en un montón de sentidos, ¿no? En resolverle quizás
con eso que estoy haciendo algo a otro, ¿no? Pero Sí. ese lugar de sentirte vivo, pero en plenitud. Eso te lleva, hacia ese lugar te lleva la bioexistencia consciente. Amigo, ya hemos transitado Sí, sí, este sí, día completo lo de humanos en de el conciencia. Sí, con belleza. Eh, hermoso, eh, hermoso. sí, Gracias, por gracias gracias, a todos los gracias, que nos acompañaron. Gracias a vos, amigo, por este espacio maravilloso de conciencia, de crecimiento, de evolución, ¿sí? En coherencia. Sí, en coherencia con la biología, con la naturaleza. Gracias por acompañarnos a todos y nos veremos el próximo viernes en otra instancia de Humanos en Bioexistencia. Gracias, amigo, por acompañarme. Gracias, acompañarme. Y gracias por acompañarme a tomar conciencia. ¿Sí? Un beso gracias. inmenso a todos. Y gracias a todos. Nos estamos viendo viernes que viene.